Normalmente cuando escucho las palabras lujo, sedán y deportivo, se me vienen marcas a la cabeza como por ejemplo Mercedes-AMG. Estamos entrando a una era en la industria automotriz totalmente diferente, una era de cambios, donde la mayoría de fabricantes oficiales, los más grandes, han prometido que dejarán de fabricar este tipo de vehículos. Sin embargo, existen marcas como por ejemplo Lucid Motors, una empresa californiana financiada con dinero árabe que se ha comprometido a mantener este tipo de vehículos vivos. Y esta empresa tiene mucho más en común con Ferrari de lo que tú te puedes imaginar. Ahora te lo cuento. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Lucid Air Pure 2024. Vamos a verlo. Antes de decirte por qué pienso que hay mucho en común entre Ferrari y Lucid, quiero darte contexto. Vamos a darle una vuelta primero. Para operar la transmisión automática una sola marcha, caja de transferencia, se hace a través de esta palanca ubicada en la columna de dirección. Arrancamos, no trae freno de emergencia eléctrico, trae su propio sonido, eso es de hecho obligatorio en los vehículos eléctricos y cada uno escoge su propio tono, que luego tienen que ser aprobados. Este tiene uno bastante sutil, no suena mal. La cabina está relativamente bien aislada de ruidos externos. A pesar de eso, este carro está ofreciendo bastante información a través del volante. Curioso. Muy buena visibilidad, muy buena visibilidad. El capó ni lo veo. El pilar A es amplio, el espejo tiene la forma perfecta. Se siente bastante sólido atravesando curvas. Sabemos que esta batería, la que trae este carro con tracción posterior, es más compacta. Es la de 88 kWh. Pero aún más importante, este no trae motor delantero, es tracción posterior. Y eso elimina 700 libras al peso total del vehículo. Me parece una excelente alternativa para quienes no necesitan tracción a las 4 ruedas. Esta no solo te va a dar mayor rendimiento, te da un poco más de espacio, pesa menos y se maneja bastante bien. Te da la sensación de una tracción posterior que los carros de lujo deberían tener todos. Este carro tiene un ancho de 76.2 pulgadas o 1,94 m, altura 55.4 pulgadas o 1,41 m, mientras que su distancia con el piso 4.9 pulgadas o 12 centímetros. Cuando veo este carro por el frente, lo primero que se me viene a la cabeza es el Toyota Celica que fue fabricado entre el año 89 y 93, el T180. Ese es el carro con el que corría Carlos Sainz. Para todos los jóvenes que están por ahí, es el papá del Sainz que ustedes conocen que corre en Fórmula 1. Su papá corría carreras de macho, carreras de verdad, y el Celica hacía un trabajo formidable. Pero bueno, volviendo al día de hoy, por el frente. Este carro, empezando por arriba, el parabrisas es muy largo. En la parte superior tenemos cámaras de video y sensores, porque esta versión base trae sistema de cruise control activo. Sin embargo, las otras versiones más avanzadas carga con el sistema de conducción autónoma de esta marca. El capó, me encanta cómo lo han trabajado. Primero, es muy limpio en el centro y aquí a los lados encontramos estos valles. Son totalmente funcionales, están conectados directamente con estos túneles que vienen desde el frente, estabilizando el aire, atravesando los espejos laterales y yéndose hacia atrás. No solo agregan funcionalidad, sino dinamismo en cuestiones visuales. Me parece que se ve súper bien, se ve moderno y eficiente. Parece que fuera esculpido por el mismo aire. Pasando por el frente encontramos esta gran barra cromada que va de un extremo al otro. Esta parábola donde en el centro vemos el nombre de Lucid. Un poquito más abajo encontramos el sistema de iluminación. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades ópticas en cada una de las esquinas. Sabemos que han prestado mucha atención de que este sistema sea muy eficiente, como todo en este vehículo. Bajando otro poco en el centro vemos esta decoración. Han ubicado los radares que trabajan con el sistema que mencioné antes. Bajando otro poco más en las esquinas tenemos los túneles de aire, funcionales por supuesto, donde han instalado de manera muy inteligente estas luces verticales con tecnología LED, que actúan no solo como las luces diurnas, sino también como las direccionales. Bajando otro poco más encontramos la parrilla baja, más funcional, deja pasar aire para los intercambiadores de calor que lo necesitan. En el centro, otro radar. En cuanto a su espacio de carga al frente, el frunk, 10 pies cúbicos o 283 litros. Esto es más espacio de lo que encontramos normalmente en cualquier sedán eléctrico. Sin embargo, más espacio de lo que también encontramos normalmente en las camionetas eléctricas. Vemos decoraciones aquí arriba. Air, aparentemente ofrecen un divisor para separar los dos pisos. Sin embargo, esta unidad que tenemos ahora no lo tiene. Sistema de iluminación, espacio muy generoso. Por dentro,
Su parte posterior, extremadamente espaciosa. Mira todo este espacio entre mis rodillas y el asiento delantero, el cual está en la posición en que yo manejo. Yo mido 1,80 m. Tengo por lo menos 10 dedos de distancia con el asiento. Nunca había visto tanto espacio en un vehículo. Creo que ni siquiera en una utilitaria. Es increíble que estamos sentados ahorita en un sedán. Además, no tenemos un túnel entre los ocupantes posteriores, así que entran 3 adultos cómodos en esa parte posterior. Muy, muy bien. A ver, la composición de la puerta. Los materiales, creo que podrían ser mejores. Si están tratando de llegar, solidificarse en el segmento de los vehículos de lujo, yo creo que van a tener que mejorar este tipo de detalles. En cuanto a la composición, me parece que está muy bonita. Vemos enchapes de madera reales, que no tienen laca encima, se sienten bien, aluminio. La manija, cómo se abre, es bien curioso. Es como un pequeño botón que se jala hacia atrás. Interesante, algo diferente. Los espacios útiles, sí. Y tenemos plástico con buena textura en el fondo, así que las cosas no van a estar haciendo mucho ruido. En el pilar B encontramos el vente de aire acondicionado, bien adornado por el marco de aluminio, y aquí encontramos una tela de fibra. Entiendo que es fabricada utilizando lana de alpaca, no de llama. Son 2 animales diferentes, llama, alpaca. Conozco mucho eso porque soy peruano y en Perú tenemos ambos animales, y la alpaca es una fibra extraordinaria con unas propiedades increíbles. Tenemos el bolsillo al frente, no están utilizando malla. Al centro encontramos la consola central donde vemos ventes de aire acondicionado, además de tener controles para el sistema de clima, y estos se operan a través de la pantalla digital. Bajando un poco encontramos un espacio de carga con su propia compuerta, así que se nota que han prestado mucha atención en ofrecer la mayor cantidad de espacios útiles dentro de la cabina. No veo puertos USB. Otro detalle, porque creo que van a tener que hacer algunos ajustes pronto, teniendo en consideración que estamos llegando a un segmento premium. Mucha gente va a andar con chofer, donde van a conectar sus dispositivos. Aquí en la esquina veo un oso. No es ese tipo de oso. El oso representa el estado de California, y ese es un huevo de Pascua que vamos a ver en diferentes lugares. Los asientos, muy cómodos. Y lo digo no solo por los materiales, que utilizan cuero liso, perforado, sino por el mismo colchón. Nada mal. Tiene cierto apoyo lateral, pero no demasiado. Es simplemente para mantenerte bien ubicado ahí. Muy bueno. El apoyabrazo central es bastante amplio. Tiene 2 espacios para vasos y botellas. Además, tiene su propio compartimento debajo de este. Y tiene una alfombra, así que las cosas no van a estar rebotando. Tenemos detrás de este la compuerta posterior. El estilo europeo, clásico. Y el espacio entre la cabeza y el techo. Tengo por lo menos 2 dedos de distancia. Estoy bien sentado, mucho espacio entre los hombros. Además, fíjate esto. El techo está recubierto por un cuero que se siente muy bien. Además, estas agarraderas están forradas por cuero. El mismo material me parece que hemos utilizado en los asientos. Sistema de iluminación con tecnología LED. Y un pequeño vidrio aquí en la parte posterior, mejorando la iluminación dentro de la cabina. Muy bueno este espacio en la parte posterior. Tiene un largo total de 195.9 pulgadas o 4,98 m. Distancia entre ejes 116.5 pulgadas o 2,96 m. Por el lado, empezando por el frente, encontramos estas enormes ruedas opcionales de 20 pulgadas de aleación de aluminio, como ven, decoradas por este cobertor para mejorar eficiencia. Los neumáticos que están utilizando son los Michelin Pilot Sport EV, especialmente diseñados para vehículos eléctricos, es decir, la parte central está utilizando materiales resistentes al desgaste por el mayor peso que traen estos vehículos. Sin embargo, las paredes laterales y la curvatura, el codo que tiene en la parte superior en las esquinas, trae compuestos de los Pilot Sport, los más deportivos. Cosa que cuando esté entrando las curvas te va a dar ese compuesto que te va a dar mucho más agarre, mientras que el central te está dando menos resistencia para maximizar rango. En cuanto a sus rotores de freno delanteros, en esta unidad Pure, 15 pulgadas o 380
milímetros. Sin embargo, las versiones más equipadas, como la Sapphire, por ejemplo, traen compuestos carbonocerámicos con rotores más grandes. Un poco más atrás encontramos la compuerta. Detrás de ella tenemos el conector para recargar la batería, del que hablaremos en unos minutos. Los espejos laterales son largos, delgados, muy bien esculpidos, se ven muy elegantes, al mismo tiempo se ven con un toque deportivo. Tenemos la luz direccional incrustada en ellos. El tallo es largo y bien afilado. Otro poco más atrás encontramos las manijas de las puertas, las cuales se pliegan y despliegan dependiendo si estás avanzando o no. La idea de esto es maximizar el rango. Sin embargo, siento que este sistema aún es un poco torpe. A pesar de que tengo la llave conmigo, a veces se abre y se cierra. Es inconsistente. El pilar B lo vemos oscurecido. El lateral del vehículo como tal lo vemos muy limpio, con una raya muy sutil, la línea de carácter, en la parte superior de la tapa hacia el conector. Y luego se proyecta hacia la parte posterior. El captador de luz, vemos diferentes elementos. En la parte más baja del vehículo es donde encontramos el plástico resistente, una línea de aluminio y luego un material tipo piano black. En la parte posterior vamos a encontrar una transición bien interesante. En el eje posterior encontramos la misma medida de neumáticos, en este caso 245/40 con las ruedas de 20 pulgadas, mientras que los rotores de frenos son un poquito más pequeños. En este caso, 14.8 pulgadas o 375 milímetros. En cuanto a la forma del techo, es relativamente plana. Da este efecto dramático de caída gracias al diseño de este pilar D. Muy bien realizado, y lo vemos decorado en la parte baja con una placa que dice Air Pure, el modelo de la unidad que estamos manejando ahora. Y otro detalle que dice mucho de la fabricación de este vehículo: el parabrisas posterior curvo. El primero en implementar esto fue Corvette en el C3. En esa época era un avance tremendo y hoy proyecta lujo, sofisticación. En cuanto a su batería, ofrecen dos. La que tenemos ahora, la que viene con el tracción posterior, es la de 88 kWh. Con S puede producir 430 caballos, 321 kilowatts y 406 libras-pie de torque o 550 Nm. En cuanto a su rango, dependiendo de las ruedas que traigas, porque si tienes la de 19 pulgadas ofrece 410 millas o 656 kilómetros, mientras que con estas, las de 20 pulgadas, se reduce un poco el rango a 394 millas o 630 kilómetros. En cuanto a los tiempos de recarga, nos dicen que en 21 minutos recargas para 300 millas o 320 kilómetros. Ahora existe la segunda alternativa, la batería de 118 kWh. Con S, el Air, puede producir 1.234 caballos, 908 kilowatts y 1.400 libras-pie de torque o 1.940 Nm. S con tracción a las 4 ruedas. Esa es la versión más cara, la Sapphire. Ya la probaremos en su momento. Por ahora vamos a concentrarnos en en el Pure Rear Wheel Drive. Existen tres modos de manejo. En el que estamos ahora es Smooth. Como su palabra lo dice en inglés, suave. Tranquilidad ante todo. Luego tenemos Swift. Ese le da un poquito más de agilidad. Lo que hace es altera un poco la entrega de potencia y torque, la rigidez de la suspensión, la sensación a través del volante. La experiencia de manejo es un poquito más deportiva y la entrega de potencia también. Para el uso diario, con el tráfico con el que estamos ahora, yo creo que este carro está muy bueno. Además de ser silencioso, suave, espacioso, muy buena capacidad de almacenamiento de energía. Esa es una de las grandes prioridades para las personas que están considerando comprar un vehículo eléctrico. Otros detalles que también creo que vale la pena mencionar y que se diferencian de otros vehículos eléctricos es el esfuerzo aerodinámico que le han dado a este carro. Por fuera se nota, sí, pero cuando lo ves por abajo te das cuenta que, a diferencia de otros fabricantes donde la parte baja del vehículo es completamente plana, en este caso le han puesto diferentes detalles que ayudan a administrar mejor el aire, a sacar el aire de abajo del vehículo, consiguiendo un mejor desempeño para este. Y ese es un ejemplo de las tecnologías que han adquirido en las pistas de carrera en Fórmula E. Su parte delantera, empezando por las puertas. Seguimos con los mismos materiales que habíamos visto atrás. No están tan mal. Aquí vemos un poco más de aluminio y la fibra que habíamos visto un poquito más atrás, ahí ya la vemos integrada completamente en la puerta. El mismo tipo de madera, la botonería, se ve muy elegante, minimalista, creo que es la palabra correcta. El mismo tipo de manija para abrir, para operar la puerta. Ahora, en cuanto al espacio útil, es plano, tiene buenos materiales ahí al fondo, pero la botella grande
va a estar rebotando un poco y eso como que no me encanta. Aquí vemos que nos recibe la chapa Lucid con el emblema y unas coordenadas. Sabemos que es donde están ubicados los cuarteles generales de Lucid Motors. Los asientos, el mismo estilo que habíamos visto en los asientos posteriores, cuero liso, perforado, muy buen colchón. Apoyos laterales aquí al frente son un poquito más agresivos, pero aquí va a entrar gente de toda talla. Van a estar muy cómodos. Miren el colchón que ofrece. Igual, la banca horizontal, los ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical y ajustes lumbares. Los pedales colgantes, un pedal muerto, se ve aquí al frente bastante amplio. No vemos espacios adicionales debajo de la consola central. Aquí al lado izquierdo, los vents de aire acondicionado, muy extendidos, horizontales, buenos materiales, el mismo tipo de decoración encuadrada con estos detalles en aluminio. Y la pantalla digital está dividida en 3 partes. Se extiende mucho hasta este lado. Lo habíamos visto en el Cadillac Escalade, donde tenemos algunos controles, como por ejemplo el sistema de iluminación, para abrir el frunk, pestillos, abrir el cargador y algunos controles para desempañadores al frente, atrás, las luces neblineras. Me gusta, ¿saben qué? Cómo lo han formado, cómo lo han compuesto, porque parece que estuvieran flotando, literalmente. Una vez entrando a la cabina, está bien bajita la posición de los ocupantes. Así que las personas un poquito más grandes de repente van a tener ahí, van a notar que hay que bajar un poco. Estamos bien cerca al piso. La integración entre los paneles bien realizada. Ahora, este es uno de estos vehículos que detecta que tienes la llave en el bolsillo y se va a encender automáticamente. Presiono el freno y ya está completamente activo. El volante, me encanta. Se siente deportivo y al mismo tiempo lujo. Y lo digo no solo por la forma gruesa, relativamente compacta, parte baja plana, sino por los materiales que están utilizando. Cuero liso, con buenas costuras. La forma que le han dado es bastante peculiar. Me recuerda un poco a la que habíamos visto en los vehículos modernos de Hyundai. Las aspas son huecas y en este hueco le han puesto unos rotores con el que controlamos diferente tipo de información, el volumen, se siente bien. Además, en la parte baja vemos una barra de aluminio, donde vemos otros controles como para el sistema de cruise control y a la derecha para activar los comandos de voz y también para ir de canción hacia adelante, hacia atrás. Esta barra me recuerda, ¿saben qué? Al frente, la barra horizontal que habíamos visto en la parrilla delantera, así que vemos consistencia. Los ajustes, tanto para el volante como para otros elementos, se hacen a través de la pantalla digital central vertical que tenemos en esta parte baja. Esto es algo que estamos viendo con mayor frecuencia en los vehículos eléctricos sobre todo. Y yo preferiría tener una combinación. Por ejemplo, para los espejos exteriores prefiero tener algo al alcance rápido que pueda ajustarlo rápidamente, así como el volante. Aún así, estos controles son bastante obvios. La navegación no es complicada. Tenemos un menú principal en la parte baja. Cuando vamos al vehículo, vamos a encontrar primero, empezando por arriba, aperturas, es decir, el frunk, el área de carga posterior, así como la compuerta para el cargador. Luego los asientos, muchísimas opciones para poder ajustarlo. En este caso sí nos están dando los ajustes a la mano, al lado izquierdo. Así que me parece súper bien que nos den opciones. El sistema de iluminación podemos ajustarlo. Me gustan mucho las animaciones, las gráficas que vemos en la pantalla. Nos están dando diferentes temas: escape, espacio, solitud, inspirar, wonder y sereno. Chévere. O sea, no tenemos ni siquiera que estar eligiendo los colores. ¿Qué mood queremos? Pum, ya está. Carga. Nos está diciendo exactamente cuánto rango nos queda. En este caso, 284 millas. Y súper porque nos están dando la opción de agendar cargas. ¿Para qué sirve eso? Tengamos en mente algo. Las personas que van a comprar este carro van a estar en un nivel socioeconómico alto. Lo más probable es que tengan cargadores en sus propias casas, en sus propios domicilios. Van a programar el rango de horas en que quieren que se cargue. Saben que llegan a las 10 de la noche y van a estar dormidos hasta las 6 de la mañana, perfecto. Esas son las horas donde hay menos demanda, así que el costo por kilowatts va a ser menor. Luego, los comandos para el sistema de clima, también accedemos a a través de esta pantalla, muchas opciones, fácil de usar. Aquí hay un menú donde tenemos una cantidad de ajustes, incluyendo el sistema de audio, que por cierto no me ha matado. Creo que ahí pueden ajustarlo un poco mejor. Y si no queremos tener la pantalla al frente de nosotros, lo único que tenemos que hacer es swipe up.
y la pantalla se oculta y libera un espacio útil bastante generoso. Y luego, para bajarlo nuevamente, simplemente podemos presionarlo. Simple. Y mantenemos las cosas ocultas. Ahora, otra cosa que quiero destacar es la integración entre esta pantalla que acabo de describir y la pantalla superior. Porque, por ejemplo, si seleccionamos el mapa, vamos a ver que está dividido en dos partes. Tenemos en la parte superior tenemos el mapa y abajo también. Ahora, hay cierta integración entre estos. Si se dan cuenta, si corro la pantalla hacia arriba, me está pasando el menú que tenía abajo hacia arriba. Y si quiero volver a verlo, también. Pongo la música, están integrados. Ahora, lo que quisiera tener una separación, es decir, me gustaría tener la música arriba y el mapa abajo, o viceversa. Es algo que por lo menos no he encontrado la forma de hacerlo aún. Controles mecánicos. Por ejemplo, con este rotor controlamos el volumen del sistema de audio. Además, podemos controlar a través de estos botones, para arriba o para abajo, tanto la temperatura como la intensidad del sistema de aire acondicionado. Bajando otro poco más, tenemos aquí en la consola central el mismo material de los Andes que habíamos visto alrededor de la cabina. Y podemos abrir esta compuerta. Encontramos dos espacios para vasos y botellas, además dos espacios para los teléfonos móviles. Uno ofrece cargador inalámbrico, el otro no. Buenos materiales, las cosas no van a estar rebotando. Dos puertos USB, uno del tipo A, otro del tipo C. Y abajo del apoyabrazos encontramos un poco más de espacio útil. Mira, otro trocito. El apoyabrazos como tal tiene buen material, no tiene mucho colchón, así que son un poco rígidos. Aquí podemos ver los asientos nuevamente. La integración entre los paneles, muy buena. La guantera. Mira, así como habíamos visto en Rivian y creo que en Tesla también, se abre a través de la pantalla central. ¿Por qué? Frente del copiloto encontramos los mismos materiales que habíamos visto alrededor de la cabina. Se siente y se ve muy bien. Se nota que la cabina la han tirado bastante hacia abajo para liberar visibilidad. El espejo central no lleva marco. El tapasol es relativamente corto, bajito. Tiene sistema de iluminación con tecnología LED. Vamos a ver si se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. Y miren, en vez de ponerle una compuerta tradicional al vidrio, le han puesto un imán. La cantidad de espacio que tengo en el techo. Muy buenos materiales. A ver la bocina. Qué rara. Su coeficiente aerodinámico 0.197. Su parte posterior, empezando por arriba, lo primero que vemos es una cámara de video conectada directamente con el espejo central. El parabrisas, como ya lo habíamos visto por el lado, curvo en las esquinas, muy bien hecho. La luz de freno posterior, en lugar de tenerla en la parte superior, la vemos aquí, en la base del parabrisas. Me parece que está muy bien definido porque lo tenemos dentro de este elemento oscuro, así que el contraste hace que llame mucho la atención. Bajando un poco, la compuerta es bastante curioso. Lo primero que quiero destacar es la cola de pato. Miren, ha sido esculpida en la misma compuerta. Se integra en las esquinas muy bien. El sistema de iluminación se integra de una esquina a otra, una barra continua, y en el centro el nombre Lucid destaca a la vista. Consistente con lo que habíamos visto al frente, una barra de aluminio en la base del sistema de iluminación. Aquí, en la parte central, vemos otra cámara de video que trabaja en conjunto con los sensores para la asistencia de estacionamiento. En las esquinas vemos los reflectores y en el centro la luz de reversa. En cuanto a su espacio de carga posterior, 22.1 pies cúbicos o 626 litros. Nada mal, teniendo en consideración el segmento que hay, a pesar de que han sacrificado muchísimo espacio de carga para darle mayor espacio a los ocupantes dentro de la cabina. El espacio bastante respetable. Las sillas se pueden plegar 60, 40 para maximizar el espacio. En las esquinas vemos espacios útiles también, donde aquí tenemos una bolsa especialmente diseñada para llevar el cargador. Al lado izquierdo vemos otro espacio útil donde puedes poner lo que quieras. No encuentro una rueda de repuesto. Lo que sí tenemos que señalar es que la entrada hacia el espacio de carga es bastante limitada. Es una boca realmente reducida. Es algo que normalmente encontramos en los vehículos coupé deportivos. Lo encontramos aquí. La forma de la compuerta es tipo almeja. Muy interesante el diseño. Seguro te estás preguntando, bueno, ¿qué similaridades tiene Ferrari con esta empresa de carros eléctricos? Pensemos años atrás, cuando Enzo Ferrari empezó. Empezó como corredor de autos, luego trabajó para Alfa Romeo. Después de eso formó su propia compañía. Ahora,
Ferrari fue fundada para construir y competir carros de carrera. Para poder sobrevivir y mantener los altísimos costos de un equipo de carrera, Enzo tuvo que vender carros al público, los cuales ellos elegían personalmente quienes compraban sus carros. Y la diferenciación mayor que tenían los carros de Ferrari que vendía al público es que estos asumían tecnología desarrollada en las pistas de carrera. Ahora, Lucid Motors, antes se llamaba Atieva, una empresa proveedora de partes y sistemas eléctricos para autos fabricantes, incluyendo la Fórmula E, que viene a ser una versión electrificada de la Fórmula 1 que empezó en el 2014. Ahora que se llama Lucid Motors, no tienen su propio equipo. Ellos son los proveedores de sistemas eléctricos y baterías para esos carros de competencia. Toda esa experiencia que han conseguido en las pistas de carrera desde 2014 han llevado a desarrollar sabiduría y tecnología, tanto aerodinámica, baterías, motores, todo el sistema eléctrico que ha sido implementado al Lucid Air, ofreciendo al público la plataforma eléctrica con mayor autonomía en el mercado en este momento. Así que como Ferrari, Lucid Motors desarrolla la tecnología en pistas de carrera para luego implementarla en sus vehículos de producción. Pero bueno, vamos a esperar a que baje el sol, la gente se vaya a dormir y nosotros vamos a darle una prueba un poquito más agresiva durante la noche. Los veo ahorita. Bueno, ya es de noche. Lo primero que quiero destacar acá es que cuando el carro se despierta siempre en el modo smooth, a pesar de que lo puse a dormir cuando estábamos en Swift. Pero ahora que no hay tanto tráfico, vamos a ponerlo en el modo sprint. Nos pide confirmación y listo. Y aprovechamos para ver los diferentes temas, a ver qué tanto cambia el interior de noche. Nos cambia el color. Ajá, y la intensidad. Vamos a ponerlo en el modo espacio. Listo. Lo ponemos en drive y vamos a avanzar. Vamos a encender los neblineros, luces automáticas. Se siente un poquito más firme, se mueve bien. Esta es una nave espacial. Es tan suave y se siente tan bien plantado. Y los frenos muy consistentes. El sistema de iluminación ilumina muy bien. Sí, una experiencia diferente de noche. Bastante iluminado el tablero. Los 3 paneles horizontales al frente del piloto y el vertical que tenemos aquí al lado. Mucha luz. En los paneles de las puertas lo que tenemos es una luz muy sutil. Una cosa que sí me llama la atención desde el punto de vista de conductor es que cuando tomamos las curvas quisiera tener un poquito más de peso al frente. Como sabemos, hemos perdido 700 libras en la nariz de este carro por la falta de motor delantero. Sin embargo, para el tipo de manejo que este carro ha sido pensado para manejar por la calle, está perfecto. Pero si estuviera en el circuito, sí sentiría la necesidad de un poquito más de downforce al frente, en la nariz. Estación de servicio, aunque no la necesitamos. Ni la misma. Sin duda un carro muy lindo. Como vemos, el sistema de iluminación está integrado bastante bien, los verticales y a la misma luz en la nariz del carro con el nombre Lucid. Estas ruedas no son mis favoritas por los cobertores, pero sin embargo la funcionalidad es importantísima en este. Y el tratamiento que le han hecho atrás me le queda bastante bien. Pareciera como fuera un shooting brake desde este ángulo. Bueno, vamos a manejarlo un ratito en la carretera.
Mira, voy a decir algo que creo que va a ser controversial para algunos, pero sé que muchos van a entender. Este carro es el mejor sedán que he manejado hasta el día de hoy. Mira que he manejado varios, ¿eh? Pero para ser un sedán de lujo deportivo ofrece todo lo que necesitas. Tiene espacio, capacidad para llevar a la familia, tiene muy buena presencia, tanto por fuera como por dentro. Es eficiente, teniendo en consideración que es un carro eléctrico, ofrece mucho rango, mucha autonomía con una sola carga. Se maneja muy bien, no solo en líneas rectas, siendo un vehículo muy rápido, sino atraviesa las curvas con una determinación. Ha sido muy bien calibrado. El desarrollo de la batería, de los sistemas eléctricos, pero más que todo la estructura del carro, el balance. Es un carro que es fabricado enteramente en aluminio. Es un proceso costoso, materiales costosos, sin embargo creo que valen la pena. Muy bueno. El fabricante nos asegura que este carro puede acelerar hasta las 60 millas por hora en 4 segundos y medio. Así que ahí lo tuvieron al Lucid Air 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en esta versión, la Pure Rear Wheel Drive con tracción posterior, $71.400. Luego está la Touring All Wheel Drive por $79.400, Grand Touring All Wheel Drive $111.400 y finalmente la Sapphire por $250.500. Entre sus competidores directos tenemos al Mercedes-Benz EQE, Porsche Taycan, BMW i5, Genesis Electrified G80, Tesla Model S y el Polestar 2. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueren.